En los próximos minutos descubriremos el sorprendente regreso de Nokia al mercado de smartphones, una historia de triunfo, caída y renacimiento que desafía las expectativas. En este video exploraremos el legado de Nokia y su dominio en la era analógica y digital, la turbulente caída que marcó el fin de una era y el retorno con fuerza a la industria tecnológica. Ofreceremos una visión impactante de cómo la marca finlandesa, símbolo de innovación y resistencia, resurge para retomar su lugar en un mercado ferozmente competitivo. Hey Smart Crew, soy Nicolás. Prepárate para un recorrido dramático por la evolución de los teléfonos móviles, donde cada momento te sorprenderá y te hará cuestionar el futuro de una marca que nunca se rindió ante la adversidad. Empecemos. En su apogeo, Nokia fue sinónimo de telefonía móvil, revolucionando la comunicación a nivel global. Durante las décadas de los 90 y a principios de los 2000, la empresa finlandesa dominaba el mercado, siendo reconocida por dispositivos robustos y de diseño bastante intuitivo. Modelos súper emblemáticos como el Nokia 1100, el Nokia 3310 y el Nokia 8110 se convirtieron en íconos culturales, marcando tendencias y estableciendo nuevos estándares en durabilidad y rendimiento. La marca alcanzó porcentajes de mercado superiores al 40% en algunos países, consolidándose como líder indiscutido. Innovaciones en baterías de larga duración, interfaces amigables y precios accesibles hicieron de Nokia una referencia indispensable en la vida diaria de millones de usuarios en todo el mundo. Su influencia trascendió fronteras, dejando una huella imborrable e indeleble en la historia de la tecnología móvil. La trayectoria de Nokia es un ejemplo de innovación, resiliencia y la capacidad de reinventarse en un entorno tecnológico en constante cambio sin límites. Sería bastante interesante si me dejas en los comentarios cuál fue el primer Nokia que tú conociste y a ver cuál gana. ¿Entonces eso se puede? ¡Yo quiero! El declive de Nokia se debió a una combinación de factores internos y externos que minaron su liderazgo. La transición hacia smartphones impulsados por sistemas operativos avanzados como Android y iOS evidenció la lentitud en su adaptación, además de errores estratégicos en el manejo de la plataforma Windows Phone. Esa falta de innovación en software junto a decisiones empresariales bastante equivocadas ocasionaron una pérdida de competitividad y la consiguiente disminución en ventas. La irrupción de nuevos jugadores con tecnologías disruptivas y precios bastante agresivos aceleró la caída de esta marca, provocando un éxodo casi inevitable en consumidores bastante fieles. En consecuencia, Nokia optó por abandonar el mercado en favor de una reestructuración interna y la búsqueda de nuevos horizontes empresariales, dejando un legado que aún resuena en la historia de la telefonía. Este episodio marcó el inicio de un largo periodo de transformación, dejando lecciones invaluables para el sector tecnológico para siempre. La decepción. La traición, amigo. Durante la ausencia de Nokia en el mercado, la industria de los smartphones experimentó una transformación radical. Compañías como Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi y Oppo, marcas que ya hemos visto previamente en este canal y que hemos visto cómo han sido disruptivas de una u otra forma, revolucionaron el sector con innovaciones constantes, mejoras en cámaras, procesadores y conectividad 5G. El crecimiento explosivo de Android y el ecosistema de aplicaciones consolidaron nuevos estándares de competitividad y diversidad tecnológica. Los consumidores pasaron a exigir dispositivos con mayor rendimiento, diseño elegante y funcionalidades inteligentes, factores que impulsaron a los rivales a invertir en investigación y desarrollo. Este periodo vio la aparición de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial integrada, pantallas OLED y baterías de carga ultra rápida, elevando las expectativas de los usuarios a niveles bastante insospechados. La ausencia temporal de Nokia dejó un vacío que fue ocupado rápidamente por marcas dispuestas a innovar y a satisfacer las demandas de un mercado global en constante evolución. La competencia se intensificó, obligando a reinventarse en cada instante. Eso sí es de gángsters. De gángsters. La decisión de regresar al mercado se fundamentó en una reevaluación estratégica y en el reconocimiento del valor de la marca.
HMD Global, encargada de licenciar el nombre Nokia, apostó por recuperar la esencia de innovación que caracterizó a la compañía en sus mejores tiempos. Aprovechando la nostalgia de los consumidores y las lecciones aprendidas de la era pasada, se rediseñaron y diseñaron nuevos dispositivos que combinan robustez, simplicidad y conectividad moderna. La visión era bastante clara: ofrecer smartphones confiables, seguros y con un diseño atemporal, capaces de competir en precio y prestaciones con gigantes actuales. Estrategias de marketing digital, optimización SEO y campañas globales fueron parte integral de este relanzamiento. Se apostó por un enfoque en la experiencia del usuario, la integración de inteligencia artificial y una arquitectura de hardware que garantiza rendimiento óptimo en cada modelo. Este ambicioso retorno no solo reaviva una marca legendaria, sino que redefine estándares en el mercado. Oh my God. Wow. ¿Te está gustando este video? Entonces déjame un like ahora mismo y suscríbete. Es gratis y solo te toma un segundo. Además, tu apoyo ayuda a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas como tú. Comenta lo que pienses sobre este contenido y podrás recibir un saludo especial en un próximo video. Tu opinión importa. El relanzamiento de Nokia se materializó con modelos que demuestran la evolución tecnológica. Destaca el Nokia 8.3 5G, presentado en septiembre de 2020, que integra el procesador Qualcomm Snapdragon 765G, una pantalla 6.81 pulgadas Full HD Plus y una cámara principal de 64 megapíxeles, ofreciendo conectividad 5G y batería de larga duración. Además, el Nokia 5.3 lanzado en 2020 incorpora una configuración de cámara cuádruple, procesador Qualcomm Snapdragon 665 y opciones de 3, 4 o hasta 6 GB de RAM, resaltando su eficiencia en multitarea. Los dispositivos se distinguen por diseños minimalistas, acabados en negro, azul y plata, y precios bastante competitivos que rondan los $250 a $300. Cada modelo refleja un compromiso con la calidad, combinando innovación y funcionalidad para satisfacer las demandas de un mercado bastante exigente. Otros lanzamientos recientes incluyen variantes adaptadas a mercados específicos con mejoras en seguridad, procesamiento gráfico y conectividad avanzada, consolidando así la apuesta renovada de Nokia. En la contienda actual, Nokia enfrenta a gigantes consolidados del sector. Samsung sigue imponiendo con sus series Galaxy S y A, ofreciendo cámaras súper avanzadas, pantallas AMOLED y sistemas operativos bastante optimizados. Apple continúa liderando en innovación y seguridad con sus iPhones, mientras Huawei sorprende con cámaras Leica y tecnologías de inteligencia artificial. Xiaomi y Oppo se destacan por sus precios agresivos y configuraciones de alta gama, generando una competencia feroz en el segmento medio. Nokia, sin embargo, apuesta por la fiabilidad, un diseño limpio y actualizaciones regulares de software. Sus dispositivos son reconocidos por ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, rendimiento sólido y un enfoque en la privacidad. Este análisis comparativo revela que, aunque la marca enfrenta desafíos bastante significativos, su estrategia renovada le permite posicionarse favorablemente en un mercado saturado y altamente competitivo. El balance muestra que, pese a la feroz competencia, Nokia ofrece una propuesta diferenciada y atractiva para usuarios. ¿Tú volverías a usar un equipo Nokia? Creo que es muy obvio que sí. Los nuevos smartphones de Nokia incorporan especificaciones técnicas que responden a las exigencias del mercado moderno. Equipados con procesadores de gama media a alta como el Snapdragon 765G y el Snapdragon 665, sus dispositivos aseguran un rendimiento fluido en tareas multitarea y juegos extensos e intensos. Las pantallas con resoluciones Full HD Plus y tecnologías LCD o AMOLED ofrecen colores vibrantes y contrastes excepcionales. La conectividad 5G permite descargas ultra rápidas, mientras que la batería de capacidades entre los 4000 y los 5000 mAh garantizan horas de autonomía. Además,
El sistema operativo Android, complementado con actualizaciones periódicas, mejora la experiencia de usuario y la seguridad. Cada detalle, desde la optimización del software hasta la eficiencia en el consumo energético, refleja un rediseño y un diseño meticuloso y una ingeniería robusta que responden a estándares internacionales de alta calidad. Los avances en cámaras, procesamiento gráfico y conectividad posicionan a estos dispositivos a la vanguardia de la tecnología móvil actual con bastante excelencia. Teléfonos como el HMD XR21 o el HMD Skyline pueden competir fácil y tranquilamente con los mejores teléfonos del mundo a un precio mucho más asequible y bastante razonable. De verdad, búsquelos y se sorprenderán. Sin embargo, también están apostando por la viabilidad, la convencional y la necesidad mínima, que es hacer y recibir llamadas, por lo que tienen equipos totalmente nuevos como el Nokia 235 4G, con un costo de solo 70 euros, una pantalla de 2.8 pulgadas, una cámara de 2 megapíxeles, una batería extraíble de 1450 mAh y su almacenamiento interno de tan solo 128 megabytes. Ojo, no gigabytes, megabytes. Mira, para que te des una idea, una canción de 5 minutos en un formato MP3 puede pesar 10 megabytes. La estrategia de marketing adoptada por el relanzamiento de Nokia se centra en aprovechar tanto la herencia histórica como las innovaciones actuales. Con campañas digitales en redes sociales, optimización SEO y publicidad segmentada, la marca busca reconectar con antiguos fans y atraer a nuevas generaciones. Se han implementado acuerdos estratégicos con operadores móviles y distribuidores internacionales para asegurar una presencia global. Las cifras preliminares indican un crecimiento moderado en ventas, con expectativas de incremento en un 15% durante el primer año. La narrativa de resiliencia de Nokia, combinada con un enfoque en calidad y tecnología, fortalece la imagen de Nokia como una opción confiable y competitiva. Este impulso se refleja en un aumento de la visibilidad en mercados clave y en la generación de expectativa a nivel mundial, posicionándola como un protagonista emergente en el sector. La combinación entre tradición e innovación impulsa a Nokia a reinventar el futuro del mercado móvil. Smart Crew, en resumen, el regreso de Nokia al mercado de smartphones representa una epopeya empresarial llena de desafíos y oportunidades. La historia de la marca, forjada en el éxito y marcada por la adversidad, encuentra en su retorno una narrativa de resiliencia y reinvención, con una estrategia bien definida y dispositivos que combinan lo mejor de la tecnología actual con un legado inigualable. Nokia se posiciona para competir en un escenario global. Para ti, que llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo. Me inspiras y me impulsas mucho a seguir creando contenido de calidad. Si fuiste un usuario orgulloso de Nokia y te gustaría volver a tener uno de estos indestructibles, o simplemente tienes curiosidad sobre si triunfan en este nuevo desafío, por favor, llena de tus ideas y opiniones la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en la descripción. Destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío Pofi.